Samu ha decidido el juego del que vamos a hablar. Y te pongo pantalla y te cedo porque esto siempre lo lleva Chris, así que Vamos allá. ahí tienes. Ahí está. Vamos a hablar de Alan Wake, de la saga, o como diría Will, Alan Wake. Y Nunca bueno, diría eso de este juego. Correcto. era una broma, hombre. Vamos a hacer una pequeña sinopsis. Bueno, vamos a hacer lo que siempre hacemos en este programa, ¿no? Una pequeña sinopsis y después hablaremos pues, de los personajes, de la trama, de la jugabilidad, de las cosas que nos gustan, cosas que no. La idea de esta sección es hacer un pequeño debate sobre un tema y en este caso, pues nuestro invitado ha elegido la saga Alan Wake, así que vamos allá. Vamos a empezar con la sinopsis. Bueno, este es un videojuego de acción y aventura y terror psicológico, importante esto, que fue desarrollado por Remedy Entertainment. El primer juego fue publicado en el año 2010, ¿vale? Por Microsoft Studios, ¿vale? La historia sigue al exitoso escritor novelista de terror Alan Wake, quien intenta desvelar el misterio de la desaparición de su esposa durante unas vacaciones en la pequeña ciudad ficticia de Bright Falls, en Washington. Durante su búsqueda, Alan descubre que los acontecimientos relacionados con la trama de su última novela, una novela que él no recuerda que la haya escrito, pues empiezan a cobrar vida, ¿no? Empiezan a encontrar páginas de esta novela donde las cosas que cuentan en esas páginas, pues resulta que se van ocurriendo en la vida real. Es un videojuego que fue muy curioso en su momento, muy alabado también por lo que diré a continuación, y es que la empresa desarrolladora Remedy, y en concreto su principal guionista, que es Sam Lake, perdón, se me había olvidado el apellido, sí. Sam Lake, se dio cuenta de que en aquella época pues estaba muy de moda las series en DVD. Entonces dijo, pues voy a hacer un videojuego que tenga un carácter episódico, ¿no? Y este primer juego de Alan Wake está como dividido en 6 episodios, más luego 2 especiales en forma de DLC. Y es, digamos, una forma en la que el videojuego se va... Es bastante interesante. A mí me gustó que esto se fuese así, ¿no? Bueno, el juego consta de una serie de elementos clave, ¿no? Que Alan debe resolver mientras intenta entender qué es lo que está pasando en Bright Falls, ¿no? Y bueno, hay muchos giros de trama, mucho suspense, pero no quiero extenderme más en esto. Vamos a empezar a hablar. Empezaremos hablando por el primer juego y después hablaremos del siguiente, del contenido extra, ¿no? Y de otros juegos y acabaremos hablando de Alan Wake 2, ¿no? Pero bueno, va hablando del primer juego. ¿Quién quiere empezar? ¿A quién le gusta mucho, mucho, mucho este juego? ¿Qué empieza Samu? Venga, Es el va. invitado, que es el invitado. Buf, a ver, Alan Wake, fíjate, voy a empezar contando un poco de contexto. A mí los videojuegos de terror no me gustan, nunca me han gustado, ¿eh? Un tema que a mí el terror no me apasiona, ¿vale? Porque soy un cagao, no lo disfruto, ¿sabes? Lo paso mal, genuinamente, lo paso mal con películas de terror y tal. He visto Alien, y La Cosa y tal. Me gusta esa clase de horror, ¿no? Pero el horror clásico así de slasher y tal no me gusta, ¿no? Entonces, claro, esto fue un regalo que me hizo mi hermano, Alan Wake 2. Y ya luego empecé y me metí en todo el universo, ¿no? Y fue tal la flipada que pese a que a mí, que no me gustan esta clase de videojuegos, entrase con cierta reticencia y dije, hostia, pero es que esto es la leche, ¿no? Y entonces empecé a jugar a todo el universo. ¿Qué tiene de especial estos juegos? Precisamente que se nota que están hechos con muchísimo cariño y con unas ganas de crear un universo interconectado de detalles con inspiración en Twin Peaks y demás series así, ¿no? Como ese ambiente raro de típico pueblo americano, donde pasan cosas extrañas y tienes que ir investigando poco a poco y hay muchísimo trasfondo, muchísimo lore, como se suele decir, ¿no? Y cada objeto que coges, cada página de manuscrito, cada tal, tiene un significante y luego vas a internet y hay un montón de gente especulando y teoría para arriba, para abajo y qué significa esto y lo otro y tal, tal, tal. A mí esa clase de cosas me apasionan. Y Alan Wake es un universo en sí mismo que han querido construir, incluso luego hablaremos de Control y demás, ¿no? Que es impresionante lo bien interconectado que está. Creo que sin pensarlo de entrada, ¿no? Porque Alan Wake 2 salió 10 años después del Alan Wake 1. Porque tampoco, no fue un éxito en ventas como esperaban al principio. Pues Tuvo muchos 13 problemas. en concreto, 13 años después. 13 años después, fíjate, me quedé hasta corto. Y esto me lo dijo Cheno incluso, que el Alan Wake 1 iba a ser un juego de mundo abierto. Claro, Sí. avanzado a su época, antes de que existiese toda la marisma de juegos de mundo abierto que tenemos ahora, ¿no? Y tú lo notas en realidad, cuando coges el coche y te pasas por las carreteras y demás, y dices, hostia, es que este mapa es muy grande. Esto no era un mapa lineal, ¿no? Como otro, o cuando vas al 2, que es muchísimo más contenido los mapas, ¿verdad?
mucho más. Esto fue más culpa pequeño. fue culpa de Microsoft, porque resulta que Remedy estuvo buscando una publisher que sacara el juego, pero Ujú, claro, como tú dices, Samu, en aquella época el juegos de mundo abierto no eran tan habituales claro. y eran muy costosos y ninguna publisher quiso hacerlo. La única publisher que se ofreció a sacar el juego fue Microsoft, Ujú, a cambio también de que fuese exclusivo para PC y Xbox 360, ujú. pero pidieron precisamente esto, que fuese un poquito más lineal y no tan Otra, grande. otra cosa a añadir a eso es que incluso ellos mismos dijeron que era mucho más fácil, porque una de las cosas que más sobresalen de Alan Wake, de todo ese universo, es la narrativa, cómo están Sí, manejando la narrativa. Sí. Y si quieres hacer un juego de miedo con buena narrativa, un mundo abierto, puedes hacer que el jugador pues se vaya a una parte donde no tenga que pegarle un susto o tenga que irse a otro sitio. Haciéndolo un poco más lineal, más cerrado, permitían que el juego tuviera su propia narrativa y que no se perdiera tanto por el camino, porque el que es jugador sabe que va a explorarlo todo. Cosa que Claro. en 2 lo han hecho y lo han mejorado todo. De hecho, esta exigencia de Microsoft, que a veces puede parecer, oh, ya están intentando cambiarle las ideas a los creativos, aquí en realidad fue para bien. Sí. Esta exigencia hizo que la empresa desarrolladora pudiera centrarse más en la narrativa, como dice Will, y digamos, ampliar o centrarse mucho más en este aspecto. Y bueno, el resultado es un juego de culto, el primer Alan Wake. O sea, totalmente. Sobre todo porque, fíjate, es un juego avanzado a su época, por eso mismo, ¿no? Por lo de intentar ser un juego de mundo abierto cuando esto no estaba de moda, ni siquiera existía la tecnología como para hacerlo, ¿no? En el 2 incluso se nota que han intentado cosas que a lo mejor están demasiado avanzadas también para para la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Esto de cambiar de universo y escribiendo y tal, pipí, y cambias de escenario y tal, que yo creo que querían ir un paso más allá, pero la tecnología que hay ahora les da para hacer lo que podían hacer en este momento y ya, ¿no? Alan Wake 1 al final tú te das cuenta que es un juego muy diferente. Primero, porque tiene actores reales, actores con sí. imágenes reales, que han ido a escenarios concretos, han montado sets de rodaje para este juego. Muy, muy tele, ¿vale? Tampoco se ve, esperen un Juego de Tronos, muy serie de televisión, pero que está muy bien y tiene incluso cositas de estas con las que conectas muy bien, como la banda de los Old Gods of Asgard, ¿no? Y Sí. esta cosa icónica ya de los juegos de Remedy, ¿no? Que siempre tienen como una fase musical, ¿no? Y eso se generó en esta Alan Wake 1 con esa fase en la granja, si se acuerdan, ¿no? Sí, Defendiendo. hombre. Voy a Thor y intentar no hacer Odín. mucho spoiler, Fondos. ¿vale? Pero guapísimo, ¿verdad? Y Me es gusta que muchísimo que Thor lleva un martillo como de plástico de estos de niños pequeños. sí, sí, sí. Me pareció muy gracioso, sí. Vamos a hablar un poco de los personajes. De Alice, la esposa, de Alan Wake, del psicólogo, de Thor y Odín, acabamos de hablar, ¿no? Los Old Gods of Asgard. Eh, ¿Os parecen creíbles? O sea, ¿os resultan verosímiles los personajes o les veis algún hueco? ¿Samu? A mí me resultan muy genuinos. Pensemos en realidad que son personajes que están construidos en base a algo. Por ejemplo, Alan Wake es el clásico escritor, yo creo que claramente inspirado en Stephen King, ¿no? De novelas, bueno, policíacas, así, de terror, una cosita así, ¿verdad? Concretamente, La mitad oscura es una novela de Stephen King que coge mucho de ahí. Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, el clásico escritor con ese bloqueo de creativo, ¿no? Que se va a un retiro, que tiene problemas con la mujer, claro, esto cuando empiezas a ahondar, no es que tenga envidia de él, pero se siente un poco venida a menos, ¿no? Porque ella es fotógrafa, pero no de mucho éxito, claro, está al lado del marido, que el marido es un tío mega famoso, que hace giras por Estados Unidos y lo conoce todo el mundo y lo quiere todo el mundo, ¿no? La tipa de la cafetería que está obsesionada con Alan Wake, ¿no? Y que tiene un cliché ahí. Los personajes a mí me parece que están súper bien construidos y esto es una continua en todos los juegos de Remedy, ¿eh? Son estar muy bien escritos, yo me los creo, honestamente, a todos, las motivaciones, luego está el policía, ¿no? Que lo quiere arrestar bueno, ya cuando vayamos al 2 ya es que es una espectacular cómo están escritos los personajes del 2, pero una pasada. En el 1 yo me los creo, al menos. Misma pregunta, Sam. Sí, igual. Yo decir que del Alan Wake 1, creo que fue de los pocos juegos de los últimos juegos que me llegué a pasar. Cuando, sí, es verdad, Ya hablamos del 2010. de mi última consola de sobremesa, que fue la Xbox 360, y me gustó mucho. Yo que soy de hacer mucho el payaso, y si no Will que lo puede decir, que cualquier juego de miedo lo juego como si estuviera jugando a un juego de... Lo hizo con el Silent Hill 2 en la Play 2. de risa haciendo el imbécil y tal.
Y con este no, o sea, este fue ponerle y dije, esto es una maravilla y esto y da mal rollo de verdad, o sea, los malos, o sea, cómo son los malos los poseídos. Sí, Y de el Tekken. sistema es que da muy mal rollo, cómo hablan, cómo se mueven, o sea, me parece brutal. De los malos y comparado con Ese zombies efecto y que todo tiene este a rollo. veces como que se difuminan, ¿no? Sí, cuando los Sí, apuntas con la luz, es que es espectacular, ¿eh? Me parece, y todas las voces, o sea, el doblaje me parece también el doblaje es increíble. buenísimo. Es O sea, muy bueno. Fíjate cómo el juego a veces te da las claves te lo narra, ¿no? Dice, como decía Stephen King en la novela, no sé qué, pu, pu, pum, pu, 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 y te da una clave de por qué funciona. Y fíjense que el antagonista del juego, en el 2 creo que lo decía, ¿no? Que una novela de terror no tiene por qué tener, nunca se explica el final o una cosa así. Te decían Nunca algo tiene de nada. eso, ¿no? Y fíjense como el antagonista, que es esta entidad oscura, ¿no? Que pulula por ese. No hemos hablado ni siquiera de cómo va el juego, ¿no? Porque se desarrolla todo. Porque en ese sitio hay como un lago que convierte todas las obras de ficción en realidad, ¿no? Y dentro de ese lago hay encerrado una entidad, que es la entidad maligna, la entidad oscura esta, la sombra, como la llaman en Control, que quiere salir de ahí, ¿no? Pero nunca se explica qué es la sombra, ni si es un dios, si es algo, si es un ente, como no, queda como muy difuso, como un dios lovecraftiano realmente. Yo creo que bebe Sí. mucho de esa mitología de Lovecraft, ¿no? De no explicarte, de ser un terror cósmico, realmente. De no se le ven nunca las intenciones. Está luego esta entidad luminosa que se pierde luego en el 2 apenas no, es que no aparece directamente, ¿no? En eso, argumentalmente se explica, fíjate tú cómo es, se explica en un juego que hicieron, no un juego exactamente, sino un AR game de estos de realidad, que montaron un blog como de una tipa que iba a hacer una mudanza y se encontraba en la casa un montón de cosas de cacharros, y luego resulta que todo eso era marketing para Alan Wake American Nightmare. Era una pasada, ¿no? Bueno, Sí. como se explican, ya digo, el antagonista de este juego, y luego sale Mr. Scratch en el American Nightmare y todo eso, eh, es que al final consigues crear un vínculo con los personajes y cogerles hasta cariño. Ya digo, a los Gold Ghosts of Agartha, yo empecé a escuchar la banda original, que esto está basado en los Poets of the Fall, que es una banda también finlandesa, creo que, o noruega, o por ahí, ¿no? Real, que Finlandesa. existe, ¿no? Finlandesa. Exacto. Y empecé a escucharlos a raíz de verlos en el videojuego y decir, coño, cómo mola esto, qué guapo, ¿no? ¿Tú, y yo creo Will, que sobre los todos quedan, personajes? Ah, perdón. yo creo que todos los personajes generan, o sea, esas típicas series, porque está muy, no sé, todo está muy bien hecho, que todos los personajes tienen, en el fondo te dan mal rollo y te parecen Sí, sospechosos. Me parece que pasa con todos los personajes. Están tan bien hechos que en el fondo a todos te parecen sospechosos, que tienen algo que esconder, que tienen... Ujú, ujú. Para ti es como una Among Us, entonces, ¿no? Sí. Casi. ¿Había hecho alguna vez alguien un paralelismo entre Alan Eh, Wake y Among Us? Probablemente no, Nadie se había por atrevido. alguna razón. Sí, Bueno, es bastante obvia la razón. en honor a la comedia, viene bien hacerlo. Tú, Will, ¿qué destacas de los personajes de este juego? Poco más que se ha dicho, es que están tan bien escritos. Es que esta gente lo ha hecho tan bien. Todos tienen un porqué, un motivo para actuar como actúan. Por ejemplo, al final a Alan Wake lo que le ocurre es que tiene un bloqueo mental y no es capaz de pasar de su última obra, de lo que había hecho con Alex Casey, que era su personaje de sus libros así de policíacos. No puede superarlo. Entonces, su mujer le hace todo eso, se pelea con ella cuando lo descubre. O sea, están hilados todos los Sí, personajes. de hecho, vamos a hablar ahora de la historia. Ya hemos dado alguna que otra pincelada, pero vamos a profundizar un poco en la historia. En el Vale. juego, como ha dicho Will ahora y también ha dicho Samu antes, ¿no? El escritor Alan Wake tiene un bloqueo creativo, está un poco deprimido por esto y su mujer Alice dice, pues mira, vamos a irnos a un retiro, ¿vale? Empecé retiro espiritual, ¿vale? Para descansar, para desconectar, para ver si te viene alguna que otra idea y también porque en este pueblo, Bright Falls, hay un psicólogo, ¿vale? Que está especializado en ayudar a creativos a deshacerse de esos bloqueos, ¿no? Entonces llegan allí al pueblo, todo muy bonito, todo muy tranquilo, llegan a una cafetería donde habían quedado con una persona para que les entregara las llaves del alojamiento y resulta que la persona esta pues no está o no llega, o llega tarde o no sabemos qué pasa. Total, que aparece una mujer extraña, negra, vestida, todo vestido de negro, como de luto, con una rejilla en la cara, y les da unas llaves y un papel
con las indicaciones para llegar a la cabaña. Y en el momento en el que salen de la cabaña, se suben al coche y se ponen en dirección a dicha cabaña, vemos que aparece el hombre con el que habían quedado para darle las llaves, con lo cual ahí ya tenemos algo que dices, un elemento disruptivo, ¿no? Al sitio al que van no es al que originalmente habían planeado ir, o sea, algo pasa. Bueno, llegan a la cabaña, en la cabaña la mujer había llevado una máquina de escribir, por si acaso en algún momento la mujer con muy buenas intenciones, dice, a ver si en algún momento te viene la inspiración y dices, mira, voy a escribir esto. La mujer, insisto, buenas intenciones. Pero Alan Wake, digamos que se lo toma un poco mal, porque se supone que estaba allí para desconectar, no para escribir. Se supone que estaban allí para olvidarse del tema de la escritura. Simplemente para, pues, pasar un poquito de página, nunca mejor dicho. ¿Y qué pasa? Pues que se enfada, sale a la calle, se va a un puente y de repente se va la luz de la casa. La mujer empieza a gritar porque tiene miedo a la oscuridad, ¿vale? Tiene esta fobia y da la impresión como que la mujer sale corriendo para ir a la parte de fuera al balcón, mientras Alan Wake coge una linterna y va corriendo a la casa, y cuando llega al balcón encuentra la barandilla rota y a la mujer hundiéndose en el lago. Hay que decir que la cabaña estaba justo al lado del lago donde ha comentado Samu antes que estaba atrapada esta entidad oscura. Entonces, Alan Wake, pues sin pensárselo dos veces, se lanza al agua para intentar salvar a su esposa, fundido a negro. De repente decimos, hostia, ¿qué pasó aquí? Claro, te quedas un poco con el suspense, ¿no? Con la cosa de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de repente te despiertas habiendo tenido un accidente de coche con una herida en la cabeza, confundido, no sabes dónde estás, sales del coche, estás estrellado pues te has salido de la carretera y te das cuenta de que ha pasado una semana. Y a partir de aquí, a buscar a la mujer y demás. O sea, esto es la premisa del juego. Esto es el primer capítulo, por así decirlo. En mi opinión es brillante, te atrapa y te hace querer saber más. ¿Compartís esta opinión? Sí, solo un pequeño detalle. Cuando está en la casa que le obliga a encender las luces porque ya tiene fobia, como tú has dicho, dices, ven arriba que tengo una sorpresa, y tú cuando vas a verla, dice, no, yo no soy la sorpresa, es la habitación de al lado. Yo, jo. Por eso reíes antes cuando lo estaba explicando. Claro, sí, es que... Veía que os reíes y digo, no sé, será que tiene estoy un montón de detalles, todo está muy bien. Sí, bueno, te la encuentras pues en paños menores, pero no, la sorpresa no es ella. No sé. Es curioso, porque siendo un videojuego de terror, no se toma en serio a sí mismo. Fíjate que tiene detalles, esos toques de humor, la tía loca que está obsesionada con él, la vieja, no hablamos de los personajes antes de la vieja de la luz, ¿verdad? La guardiana, ¿no? La que iba siempre con una lámpara porque estaba obsesionada con eso. Sí, esta. ¿Cómo se llama? Y tenía no me acuerdo ya cómo se llama, que era una de las villanas. Cynthia Weaver. Cynthia Weaver, sí. Y a mí, yo estoy completamente de acuerdo con lo de hecho Gris. Me parece que la historia te atrapa desde el principio, porque ya te pone en contexto y situación y dices, ¿qué ha pasado durante esta semana? ¿Cómo ha ido conectando? Y luego hablas con el supuesto secuestrador de tu mujer, ¿no? Y te dice, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, no sé qué, tal cual. Te empiezas a encontrar estos poseídos, empiezas a encontrar las hojas del manuscrito y dices, pero si esto es lo que me está pasando ahora mismo, ¿no? ¿Qué carajo ha pasado aquí, ¿no? Y vas desenvolviendo poco a poco, deshilando esa trama, y es que mira que en gameplay se le ha criticado mucho al 1, ¿no? Que tampoco es brillante el juego en gameplay, ¿eh? No es un juego que tú digas, qué mecánicas, ¿no? Como el Spider-Man, yo qué sé, o el God of War, ¿no? Un juego de parry, de tal. ¿Qué va? El Alan Wake es un FPS, pero que te atrapa tanto la historia y es tan interesante seguir continuando y leer cada documento, cada página, cada cosa y a ver qué pasa ahora y a ver cómo evoluciona esto, que fue. Y es que está súper bien medido cuando llegas a los puntos de clímax, que son los musicales y todas estas cosas, es que está todo súper bien pensado. Pues una de las cosas que también vas pasando mientras juegas es que hay televisiones y te van saliendo programas de televisión, rollo, ¿cómo sería? Historias de esta para no dormir, cositas así. Era rollo pesadilla, una cosa así. Hay uno que me encantó porque creo que fue la primera televisión que te encuentras, ¿vale? Que sale como Alan Wake, que como que está escribiendo, ¿vale? Es como que está rompiendo un poquito también con el propio juego. Y me encanta una cosa que dice, tengo que hacer una historia para que todo tenga sentido. Dice, pero cuando tú creas una historia, la historia poco a poco va siendo parte de la historia y ya no es tuya, sino de la propia historia. Con que si haces un cambio drástico, todo lo que has hecho se viene abajo. Y a mí me encanta porque eso es lo que
suele pasar en algunas series de televisión y eso, que tú estás viendo la serie y de pronto te meten un giro de guión que no tiene sentido ni con la estructura ni con nada y todo lo que habían construido se va abajo. Y eso me encanta. O sea, es fantástico. Es que esa forma de cómo la narrativa tiene que tener una lógica. Y por mucho que tú creas que, oye, metiendo este cambio o mato a este personaje porque sí, dices, no, o sea, que no Es tiene un sentido. efecto para reengancharte más Sí, todavía sí, yo eso me enganchó. Y y otra que no te cosa, aburras. si queréis más, ya no rompiendo la cuarta pared, pero la edición coleccionista del Alan Wake venía con un libro. Y ese libro cuenta la historia de un periodista que va a estar teniendo sueños raros. Y es una historia paralela al juego. Y te salen todos los personajes. Él consigue hablar con el policía, ¿cómo se llamaba? ¿El guardabosques? Nightingale. Habla con Nightingale, que es el del FBI que lo está persiguiendo. Y al final dice que tiene tanto miedo que guarda las hojas en una especie de no es caravana, de motel ahí de carretera en tal sitio. Y si tú vas con el juego y llegas a ese motel con el coche, te encontrarás en el sitio donde él dice un montón de hojas. Si no te lees el libro, no sabes por qué hay un montón de hojas ahí. O sea, son capaces de interconectar varias cosas y eso ya es Es súper metanarrativo el juego. Eso es brutal. O sea, ese libro yo lo leí y dije, no puede ser que esté tan bien todo hilado. O sea, hay que decir que en este universo no solamente están los videojuegos, hay una serie de televisión también que cuenta elementos anteriores a lo que se ve en Alan Wake. Explica un poco también la historia de Thomas Zane, que es, digamos, el escritor que estuvo atrapado en este bucle antes de Alan Wake, porque Alan Wake no es la primera víctima de lo que ha ocurrido en Bright Falls y de estas desapariciones misteriosas y de hecho, hay un... Bueno, no era un escritor, era un poeta, creo. Era un ¿no? poeta, sí, pero luego Sí, cineasta. Es que el cineasta, juego luego se juega mucho convierte al en despiste cineasta. con esto. Ya, Sí. poeta cineasta. Entonces, hay un contenido bastante amplio. Pero bueno, podemos dar por zanjado el primer juego. No hemos hablado del final, pero creo que no importa demasiado. Al final los buenos ganan. Aunque hay una cosa que no me gusta. No. Hay una cosa que no me gusta. ¿Qué? Y es que el final del juego base no es el final real. O sea, si quieres ver el final real, tienes que pagar un DLC. Sí. Y esto no me gusta. O sea, que tú que tengas un juego que te atrape y llegas hasta el final y si cuando quieres ver el final auténtico tengas que pagar X dinero para poder verlo, eso me parece una política antiusuario y no me gusta. Porque, claro, el epílogo realmente son los 2 DLC que vendieron a continuación, que intentan meter alguna mecánica innovadora, como lo de que vas escribiendo, entre comillas, en realidad vas iluminando las palabras y parecen cosas que es una chorrada de mecánica eso, ¿eh? Yo me lo pasé y bien y tal, pero ¿sabes qué le falla? Vamos a hablar porque no es un juego perfecto, ¿eh? A Alan Wake 1 le fallan los bosses, por ejemplo. A mí los bosses me parecen aburridos. En general los bosses de Remedy son bastante flojos. Ni parecen bosses, vaya. Ni parecen bosses, efectivamente, ¿no? Y ya en el 2 se nota bastante y en el control ya ni te cuento, ¿no? Los bosses son un poco de risa. Le falla eso. Y luego los DLC, sí, es un epílogo. Está interesante porque te continúan la historia después del punto final del 1, ¿no? Pero tampoco te cuentan mucho más. Quiero decir, sí, ya... Uy, spoiler, el tipo está atrapado, sigue atrapado dentro de la historia esa y está intentando como salir del bucle, ¿no? No hemos dicho nada sobre el final, pero bueno, al final lo que ocurre, entre comillas, es que la mujer de Alan Wake está como atrapada en el fondo del lago, ¿no? Por esta entidad oscura que quiere salir del lago y ser libre. Pues al final lo que hace Alan Wake es intercambiarse él por su esposa. La esposa sale del lago y es él el que queda atrapado dentro. Y la trama de los siguientes juegos pues ahondan un poco en esto. De hecho, para avanzar, yo reconozco que no jugué al American Nightmare, con lo cual este juego no lo conozco y el control tampoco, así que os cedo el testigo a vosotros, a Will y a Samu, que sois los que habéis jugado este juego, y explicadnos un poco qué es lo que nos vamos a encontrar en American Nightmare y en Control. Mira, por ir rápido, que tampoco se trata de capitalizar. American Nightmare, lo único interesante que introduce es la figura de Mr. Scratch, o el señor Chirrido, que lo llamaron en español, que luego tuvieron a bien en devolverle el nombre de Scratch, ¿no? Que es un antagonista, es un ente malvado también, que es como la parte malvada de Alan Wake, ¿no? Ya está.
Sí, en American Nightmare pasan más cosas, ¿vale? Y es interesante la historia, si te gusta el universo y tal, pero lo interesante de American Nightmare es eso, que la mujer está intentando desde fuera ver qué le ha pasado al marido y intentar sacarlo de ahí y tal, y surge un Alan Wake malo, que es el señor Scratch, ¿no? Ya está. Y luego al final supuestamente se muere. Fin. Bueno, ¿qué esperaban, no? Y Control, que es mucho más interesante, porque yo creo que lo que hace interesante Control respecto a este universo es que le da forma. Alan Wake hasta ahora no era forma, era como una historia ahí que estaba aparte y pasaban cosas en ese lago y tal, pero es que Control te presenta una historia completamente diferente y que al principio no tiene nada que ver con Alan Wake, porque es una piba que tiene al hermano que se perdió y pasaban cosas paranormales en su pueblo porque encontraron un proyector con el que se podían ir a otros mundos y resulta ahora que hay una agencia federal de los Estados Unidos que se encarga de controlar todos estos fenómenos paranormales, ¿no? Que ocurren, rollo Expediente X, una cosita así, ¿vale? Pero Sí. al enésimo nivel, ¿no? Pues en Control, claro, tú lo vas jugando y dices, coño, qué guapo. Y es un universo también súper rico, ¿eh? En un tren fantasma, pues resulta que te explican por qué está surgiendo este tren fantasma, no sé qué. El rollo que pasó en no sé qué sitio de una entidad rara que surgió ahí, que resulta que es un alienígena, que vino en una nave espacial y no sabemos lo que es porque no le podemos quitar el casco. Son como un montón de cosas paranormales y resulta que en uno de los DLC del Control te lo conectan con Alan Wake y te dicen que de repente que todo esto que está pasando en Alan Wake es un suceso de mundo alterado, como lo llaman en el Control, uno más, ¿sabes? De esto. Bueno, pues en Brightfall lo que pasa es que los artistas convierten la realidad, la ficción en realidad. Y tú dices, hostia, espérate, que esto de repente, ahora que Alan Wake es un no me acuerdo cómo era el nombre que Para llaman. utilitario. Para utilitario, exacto, que puede usar los poderes, que luego que esto que me están contando en Control está conectado con este universo, que Jessie va a poder ir, la directora del Control, ¿no? Va a poder ir al Brightfall o lo que sea, o que en Brightfall hay agentes del FBC, ¿no? De esta agencia gubernamental americana que se encarga de controlar todas estas cosas raras, que la entidad oscura es un ente maligno de estos que ya tenemos más que estudiado en el FBC y que le hemos puesto un nombre, se llama la Sombra. Y para combatirlo tienes que hacer esto, esto y esto. Hostia, qué guapo, tío. Le han dado toda la forma. Y además ahondan todavía más en esto del Thomas Zane y Alan Wake y que si uno es una contrapartida del otro, porque curiosamente el actor de Thomas Zane es básicamente el mismo de Alan Wake pero sin barba. Sí. Es lo Sí. mismo, ¿no? Y más flipado. Y más flipado, mucho más. Entonces, lo que hace Control es básicamente añadirle todo el lore alrededor de Alan Wake para meterlo dentro de un universo y que tenga sentido. Eso es que está hecho de forma brillante, tío. Está hecho de forma súper brillante. Yo Y si, al Control no lo conocía, pero yéndote Samu, o sea, es exactamente lo que decía Chris, el formato este que tiene Alan Wake 1 y 2 de formato por capítulos. sí. Es que le pega todo que sea otra serie que está por spin-off, otro ¿no? lado, que dices, que tú la consideras por otro lado, y de repente hay un featuring entre las dos y dices, uy, si tienen, son del mismo universo. Y Sí. ves un personaje dentro de la otra y dices, ¿qué está pasando? La Muy primera vez, típico de eso también. antes de que saliera el DLC, uno de los documentos que hay en el Control habla justamente de lo que ocurrió en Bright Falls. Y yo cuando Sí. lo leí la primera vez dije, ostras, lo acaban de enlazar y ya me encanta. Y es más, cuando estás jugando ya al Alan Wake 2, que vamos a hablar ahora, y sale uno sobre, no, soy del FBC, y yo, no puede ser, digo, madre mía, te sube más. Sí, De hecho, sí. después de toda esta explicación, llegamos al año 2023. Oh. Curiosamente, 13 años después del primer juego, sale Alan Wake 2, que ocurre 13 años después de lo ocurrido en el primer juego. ¿Casualidad o diseño? Y habladnos un poco de Alan Wake 2. Aquí, pues, este juego a mí me gusta que algunos cabos sueltos que tenía la historia, pues los va cerrando, ¿no? Tenemos la aparición de nuevos personajes muy interesantes como Saga Anderson. El nombre es curioso, por cierto, que se llame Saga. Eso me sorprendió, pero bueno, es un detalle adicional. Pero bueno, llegamos a Alan Wake 2. Y creo que este juego explota muy bien todas las virtudes de esta saga. Hablo de la saga de videojuego, no del personaje principal, por eso la confusión. Y explota la Play con los gráficos. Y gráficamente, sí, lo que te has dicho, es una fantasía. De hecho, Sam, ¿tú lo has visto este juego aunque sea? Yo lo he visto y jugado.
lo jugué en casa de Will, porque fue una vez a su casa y me dice, tienes que probar esto. Y estuve jugando el primer capítulo y parte del segundo. Sí. Sí, jugué un cacho largo. Y luego me he visto un vídeo que son 5 horas con la historia, porque sé que jugar no le va a jugar. Entonces es la historia completa de Alan Wake pues es casi un gameplay, pero las partes más aburridas del gameplay se las salta. Entonces Oh, son eso. ese es un canal que se llama, creo que Kratos o algo así, que lo hace Kratos genial en World. YouTube. ¿eh? Kratos World. Creo que Kratos sí, World, creo que Es creo que que hay sí. muchos. eh, Está Kratos. Yo normalmente también me lo suelo poner a ese u otro canal. Kratos Para World jugar. es un máquina. Aparte, te Y sube los juegos al día siguiente de haber salido al mercado. Sí, O sea, dices, sí. ¿cómo lo haces, tío? O sea, te pasas el juego súper rápido. O sea, el tío tiene que ser un pro gamer que flipas. O son varios que lo hacen y juegan a la. es más probable que sea eso. la verdad es Sí. que yo recuerdo eso, el primer gameplay, el primer contacto, dije, madre mía, los gráficos tan espectaculares, sobre todo el inicio. El primer inicio es brutal, el de Alan Wake 2 es brutal Claro, por 1000, o sea, es Sí. impresionante. te pregunto a ti, Sam, precisamente por eso, porque tú eres el experto gráfico del programa y quiero saber tu opinión sobre el aspecto. Sí, bueno, a mí el que hayan usado ese sistema de serie con los capítulos puestos en pantalla para hacer el cambio de escenas, pues todo, o sea, es que la iluminación, el movimiento del escenario, es que todo me parece. Y más yo que eso, estaba acostumbrado a jugar a la Xbox 360. Ya ni te digo, o sea, el Has notado un salto gráfico gráfico, guapo, ¿no? sí, eso, todo, el sonido, lo mismo, el doblaje. No todo el rato, no todo el rato, que hay trozos que de repente aparecen en inglés, por alguna extraña razón. Sí, eso ya no sale Ya no me siempre, imagino, ¿vale? ya. No, sale algún parche, pero ya no sale. Sale solo Bueno, cuando mejoran la hay que calidad. decir que el videojuego también contiene cinemáticas grabadas con Ujú. personajes Sí, reales, sí, o sí, sea, muy como si bien fuesen hechas. grabaciones de estudio, con lo cual, y eso también le añade, digamos, un puntito interesante. Mm. Ujú. Pero bueno, sobre la historia, Samu, ¿te gustaría hacer algún detalle sobre la historia? Pues mira, rápidamente, ya tomando el setup, por así decirlo, que les dio control, que dice, oye, esto está dentro de un universo que tiene una explicación, esto que ha pasado en Bright Falls se llama de esta forma y ocurre por esto otro, y la entidad tiene esta forma, por así decirlo, lo que sea. Tomando todo eso, ya empieza a tirar de lo que era Alan Wake 1 y todo lo que hacía bien Alan Wake 1, e igual que Alan Wake 1 era un juego adelantado a su tiempo, yo creo que Alan Wake 2 también lo es. Primero, porque tiene una forma, ya digo, de contar la historia efectivamente episódica, muy bien medido. Se nota que Sam Lake es un tío que ha mamado muchísimo Twin Peaks, muchísimo literatura, muchísimo narrativa, ¿no? Del cómo contar una historia. Alan Wake 2 está súper bien contado. Los clímax están donde tienen que estar, los alivios cómicos están donde tienen que estar y el cómo se desenreda todo al final está súper bien realizado, ¿no? Es un juego que juega también mucho la metanarrativa, lo que ocurre en el mundo real afecta al propio videojuego en sí y demás, ¿no? Y ya incluso con esto de los dos personajes, ¿no? Que Alan Wake sigue encerrado en el sitio oscuro y Saga llega a Bright Falls a investigar lo que ha pasado con las desapariciones y demás de ese pueblo, ¿no? Esto de cambiar entre un personaje y otro y que lo puedas jugar en realidad en el orden que quieras. Tú te puedes pasar toda la historia de Saga primero y después toda la de Alan Wake y después llegas al final, ¿no? O no, o lo vas alternando, que es lo normal, ¿no? El pasarte primero Saga, luego Wake, luego Saga, luego Wake y vas así, ¿no? A mí a nivel de historia me parece de verdad que está súper bien desarrollado. Se nota para mí que de las obras de Remedy que he jugado me falta el Quantum Break nada más, ¿eh? El resto de juegos los he jugado. Me parece el mejor, con diferencia, pero con diferencia. ¿Tú, Will? Yo igual, te voy a decir, es que es increíble la narrativa, cómo lo han hecho bien. Es que es el punto fuerte, ¿vale? Si me dices, ¿qué punto fuerte tiene? Los gráficos, no es necesariamente. La narrativa que tiene lo supera en todos los aspectos. Y aquí, si los personajes del anterior estaban bien escritos, estos están, creo que mejor escritos todavía. O sea, todos los personajes gustan. Te gustan, te caen bien, te caen mal, dependiendo. Cada uno te van añadiendo personajes que son más misteriosos porque el Mr. Door no es misterioso ni nada. Ya tengo bastantes teorías sobre él, que es un personaje que sale por ahí. Pero cómo enlaza eso de que ahora mismo, 13 años después, están apareciendo desaparecidos del 2010 y hacen no sé qué y tienen que averiguar qué ocurre con los asesinatos. Empieza así con una investigación que eso luego va a más. Luego va apareciendo mucho más cosas. Es que tiene todo. Es que
no quiero hablar más por el tema de spoilers, pero bueno, el punto fuerte, y si no, pues da igual, spoiler. No, bueno, a ver, hay Bueno, que hay una hablar. parte, no, pero hay una parte que me gusta porque es que Alan Wake está en el otro lado y él intenta salir y no puede. Dice, ahora se pone, a ver, voy a intentar salir esta vez. Y cuando dice, vamos a ver la historia de Alan Wake, no sé qué, el musical. Y yo estoy jugando la primera vez, digo, no irá en serio. Y empiezan a cantar y empiezas a controlar el personaje y dice, me estoy en mitad de un musical de verdad que te cuenta toda la historia de Alan Wake, o sea, sus inicios, el juego entero del 1 hasta donde llega. Y al final me encanta porque es mítica, es súper mítica el todo, la canción, los bailes y todo. Me gusta porque llega un momento que él se queda como para, todos están bailando a su alrededor y eso que van dando como pensando, llega al sitio, mira todo, sonríe como diciendo, he conseguido romper el bucle, hago lo que quiero hacer. O sea, porque, y jolín, es buenísimo. Y acaba ahí la canción, digo, madre mía, digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿qué ha pasado? Pero Mm. no es un bucle. Es emocionante. Es una espiral. Una espiral. Es una espiral. Lo curioso que en el juego de Control hay una puerta en el Mountain View cuando vas la primera vez con Jesse, que hay una espiral y yo quiero abrir esto que ya sé lo que hay detrás y no puedo. ¿Has dicho Mountain Dew? ¿Eso no es una bebida? Sí, es que Mountain View, Holey, Mar, no sé, algo así. Algo de eso, sí. Es que al Algo. final los han conectado tanto que cuando sacaron el remaster de Alan Wake 1, cambiaron detalles para conectarlos todavía más con el universo de Control y que estuviese ya engrasado perfecto como un engranaje que no falla. La parte del musical es que es muy icónica. De hecho, les recomiendo a la gente que se busque por YouTube y busque Video Game Awards Alan Wake musical y les va a salir seguro. Y es que es tan icónico que fueron en directo a la gala de los Oscars de los videojuegos, para que nos entendamos, ¿vale? A hacer ese número ahí con el actor de Alan Wake, con Sam Lake también que salió al escenario, con el actor de voz, que es Andrew Porreta, ¿no? Con Mr. Door también. Buenísimo. Es brutal. Y luego, este juego, a diferencia del 1, no lo tenía, que tiene bastante screamer, ¿vale? Estás jugando y te pega unos saltos. Abusa, de unos hecho. botes, pero lo estaba pensando, porque lo he vuelto a rejugar, lo que tiene esto. Gracias por hacerme rejugarlo. Muchos jumpscares, ¿te refieres? Sí, bueno, sí. Pero que tienen su sentido. No están puestos por asustar. Sí, para asustarte, ¿vale? Pero te salta por algo. No es porque. Es en la propia narrativa, tiene que asustarte. Todo ocurre por algo, ¿no? Y sobre todo el personaje de cuando veo a Acti, que es el conserje del Control ahí. Madre mía, cómo lo están. Por lo menos tiene bien la voz en este juego. ¿No? Por cierto, si conoces un poco de la mitología finlandesa y todo lo que tiene que ver con la cultura de Finlandia, hay algunos personajes del juego que están, digamos, basados en algunas situaciones. Por ejemplo, este Ahti de que hablaba es un dios finlandés. Y si queréis incluso profundizar todavía más, podéis enlazar este tipo de mitologías y cosas culturales con el videojuego y así ampliáis vuestro conocimiento. ¿Queréis hablar del final? ¿Tiene un final? Para no decir qué ocurre en el final, os puedo preguntar, ¿tiene un final cerrado o creéis que está abierto para futuros juegos? Un Alan Wake 3. Ambas cosas. Es un final cerrado, es decir, la trama que se desenvuelve en Alan Wake 2 se finaliza y de hecho es tan genial que para ver el final verdadero tienes que volver a pasártelo y eso es parte de la narrativa. El nuevo guión, sí. El nuevo guión, porque al final el juego va de este señor escribiendo y escribiendo y escribiendo, intentando salir del sitio donde está, ¿no? Y finalmente, cuando te pasas la primera vez el juego, es un intento más y se da cuenta de en qué partes de la historia la ha cagado, básicamente, y cuando te lo vuelves a pasar la nueva partida Plus, lo típico que meten todos los videojuegos, pues ahora esto es un intento nuevo de Alan Wake en el que ya por fin consigue corregir las cosas y no cuenta nada más, ¿vale? Y llega un final y al final la trama se cierra, ¿vale? Los misterios que te plantea esta trama se cierran, pero bien, lo deja abierto a que va a haber, bueno, ya está confirmado que va a haber un Alan Wake 3, lo ha dicho la propia Remedy, ¿no? Allá para 2020 20 largos. No lo sabía. Un segundo. Ha vuelto. Ah, mira, habíamos metido a Will abajo del lago. Desaparecido. había ido para los que estén escuchándolo en Spotify o en iVoox, se le había ido la pantalla y le hemos vuelto a incluir en la pantalla general. Bueno. Una última cosa que quería comentar, que creo que no se ha mencionado, que también me pareció bastante espectacular, sobre todo del gameplay de este Alan Wake 2. El tema de la, ¿cómo se llama? Del esto mental de la chica.
El palacio Ah, mental. En la sí. habitación Sí, el especial. palacio mental, sí. El palacio mental. Eso existe de verdad. Sí, como está hecho de una manera gráfica y luego que tenga que ver con la trama de la historia, Buah, Mm. tanto, sí. o sea, también me pareció espectacular cómo está hecho. Yo estuve buscando Explica si quieres un información. poco, Sam, lo que es el palacio mental, para que la gente lo pueda entender, los que no hayan jugado al juego. ¿Qué es esta habilidad que tiene la chica? Bueno, pues eso, que es el típico que ella en su cabeza ve todo como si estuviera en una habitación, que de hecho es la comisaría, creo recordar, y de ahí es donde pone todas sus pruebas y donde piensa cómo las cosas que ha ido descubriendo, cómo se las organiza mentalmente y tiene, pues eso, como su propio tabloncito donde va poniendo las imágenes que ha descubierto, las pruebas y todo eso está muy bien. Es como una pausa, ¿no?, del juego. Es que este sí que no me acuerdo. Sí. Bueno, creo Como que ha dicho antes Will, esto es una técnica de meditación que existe en la realidad, en la que tú te concentras y, por ejemplo, quieres resolver algo que ha pasado y que no sabes cómo, ¿no? Pues digamos que cierras los ojos y como que en tu mente vas poniendo las piezas en una especie como de pared, ¿no? E intentas conectar las piezas entre sí para descubrir qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Esto lo explico así porque ella, como es un agente del FBI, pues lo hace de esta forma. Obviamente tú en tu palacio mental lo puedes hacer de otra forma. Esto también, por ejemplo, lo nombra Sheldon Cooper, por ejemplo, en la serie de Big Bang, cuando a veces tiene conversaciones consigo mismo, ¿no? Y se ríe y es él solo y se le quedan mirando, ¿qué haces? No, es que tengo una conversación conmigo mismo que es muy interesante, ¿no? Y es como esa especie de palacio mental, ¿no? Solo que en este caso, en el juego, es, como ha dicho Sam, tienes una recreación real de lo que ella se está imaginando, ¿no? Porque al final esto no es que ella de repente pase por un portal y se vaya a otro sitio, no. Pero esto Simplemente es, ella se concentra y es capaz de como de visualizar esta habitación y de colocar las piezas en... Hostia. es una teoría de memorización también. Es como, imagínate una casa con habitaciones y tú los recuerdos que quieras los vas metiendo como en cierta habitación. Y es una forma de recordar Exacto. o eso, sí, es una técnica. Y también otra cosa que nos ha dicho es que al final de cada capítulo hay una canción y yo fui, ya solo con ver todo lo que habían hecho, digo, voy a escuchar la canción porque algo me va a decir que la canción tiene algo que ver Ah, con todo con lo que mucho que tiene ver. que ver antes o después o durante el juego. Y sí, Las letras de las canciones. toda la letra de las canciones es por algo. Me Mm. encanta. De hecho, ya ves hasta qué punto rompe este juego con la metanarrativa real y demás, que las canciones estas que se suelen escuchar al final de cada capítulo son de un artista también finlandés o una chica, la verdad es que no recuerdo si era un chico o una chica, creo que era una chica, que estaba desaparecida completamente de la escena musical, o sea, como que medio lo había dejado, y de repente la gente empieza a escuchar esto y dice, pero espérate, la que lo conocen, claro, esta Sí. tipa no es tal, y empiezan a decir, hostia, que va a volver, no sé qué, no sé cuánto, y ya ha titubeado mucho con que la tipa estaba atrapada en el lado oscuro, y ya cuando ha podido salir gracias a Alan Wake 2, es una movida así brutalísimo, ¿eh? Joder, qué guay. O sea, yo este detalle no lo conocía, me parece súper interesante. Sí. Es que tiene un montón, ya digo, tiene un montón de detalles así. El juego, fíjate que incluso se especula, o ya podemos entrar en terreno de especulación, ¿no? Que todo esto del lugar oscuro y Mr. Scratch, que es el villano, por eso decía esto de que era importante el American Nightmare, era Mr. Scratch, ¿no? Que es realmente el villano de Alan Wake 2, que supuestamente sigue ahí pululando, por supuesto, la entidad oscura sigue por ahí también. Pues que se dice que es todo un reflejo de la depresión realmente de Alan Wake 2, ¿no? Y de cómo está en un bucle con los pensamientos negativos sobre sí mismo y que eso se va retroalimentando, ¿no? Y lo que va ganando es su yo malo, su yo negativo y todo esto, ¿no? Y como incluso, fíjate, porque la nueva partida Plus, esto es como un detalle ya muy loco, ¿no? De alguien que lo dijo por internet y dije, hostia, que cuadra que te cagas. La nueva partida Plus no salió con el juego inicial, salió en un parche que sacaron un mes después, una cosa así. Y entonces, al final, cuando todo lo que va a Alan Wake 2 es que si la historia es buena, el final tiene que ser bueno y por ende tiene que hacerse real, ¿no? Que si el público no recibe la historia bien, el final no puede ser real y él no puede salir del sitio, ¿no? Pero como el Alan Wake 2 tuvo una recepción tan brutal de público y tan brutal de crítica, en la nueva partida Plus consigue salir de eso, bueno, consigue cerrar la trama, ¿vale? Consigue cerrarlo, ¿no? Fíjate al nivel del punto de detalle que le encuentra esas cosas a la gente, ¿no? Tipo, hostia, claro, que como el juego triunfó tanto, en la nueva partida Plus lo que pasa es esto. Es guapísimo, tío. Es que tiene un montón de cosas así súper locas. De hecho, Qué guay. para acabar con esa sección, lo que solemos hacer es hablar de curiosidades, ¿no? Tú, Samu, ya has contado alguna. ¿Tenéis alguna otra curiosidad, algún detalle que queráis añadir? Yo tengo uno.
Ya tengo una, pero tengo una he estado Yo leyendo, no. Yo informándome, estos y los no sé amo. ya no sé si es cierto o no es cierto, tengo que consultar más, porque sí que dijeron que la consultora Sweet Baby, que es sí. que es una consultora, pues sobre todo es progresista, que quiere mucho esto, decían que gracias a ella, Saga Anderson, ¿vale? Es de raza negra. Sí. Cuando en principio iba a ser blanca. Y hay Sí. imágenes incluso rodadas. Y yo cuando oí eso, dije, mira, a mí me da igual cómo sea Saga Anderson. Por mí, si es asiática, me da un poquito igual. El personaje está tan bien escrito y tan bien hecho que lo que menos te fijas justamente va a ser de qué etnia es. Y es curioso, porque decían, Sí, no, es tal que cual, es que si no, no es- es esto. Y yo, está perfecto. Y luego he visto imágenes y sí, a ver, Es supuestamente. es real porque en el Quantum Break, si no me Sí, equivoco, hay unos vídeos que grabaron con actores reales y la actriz que interpretaba a Saga Anderson era típica sí, finlandesa rubia. Lo que pasa es que, a ver, el tema de esto es lo de siempre, lo woke, que si la ya, inclusión forzada y tal y cual. Vamos a ver, aquí tiene sentido que Saga sea negra, ¿por qué tiene sentido? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, tiene sentido con la trama, el personaje está súper bien escrito. Me da igual, tío, mientras esté sí, bien hecho. Otra cosa es que hagas el pelmazo de Velma, de la serie esta de televisión, que es horroroso, ¿no? O sea, que es directamente coger una saga clásica y decir, pues yo hago aquí lo que me dé la gana, ¿no? Ahora esta es lesbiana, esta es negra, Shaggy es negro también. Bah. ¿Y tiene sentido? No. Pero bueno, son negros, ¿no? Inclusión, qué guay son. ya, Eso es lo malo. Cuando es como en Alan Wake 2, que todo tiene sentido y está todo súper bien escrito y con muchísimo respeto a lo que es la saga original, es que da sí. igual que lo interprete un asiático, una persona trans, un gay. Es que Alan Wake 2 ahora es gay. Pues tío, me da igual. Si lo explican bien en la saga y dices tú, pues tiene sentido con la trama, tiene sentido. Pues que hagan lo que les salga de la chorra. Si es que esta gente son unos Yo, genios. yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo para explicar esto, y es que, por ejemplo, en Juego de Tronos hay un Mm, personaje que es homosexual, pero el hecho mm, de que sea homosexual tiene que ver con la historia, tiene peso en la narrativa de la Ujú, historia, tiene influencia en el reino o en los 7 reinos. ujú, Es ujú. decir, no es una inclusión forzada, tiene algo de Claro, sentido. Pero, por claro. ejemplo, en Star Wars hay de repente una escena donde Ahí sí. besan 2 chicas y dices, pero Ok. esto ¿qué es lo que añade? O sea, ¿qué es lo que Bueno, incluye? ¿Qué? Star Wars es que es un disparate. Claro, Empezando por pero lo de dices, Kylo Ren y Rey. ¿Qué necesidad? Tío, y eso es em, una relación hetero, ¿eh? Y esa es la más criticable de todas. ¿Qué necesidad, tío? ya, sí. ¿Recordáis Pero lo bueno, que yo hablo de que a veces se utilizan estos elementos para contentar al público y cabrear a otra parte del público, porque Sí, sí, sí. a mí no me gusta que se utilicen a la gente para lanzar mensajes. Sí, 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 No, no total, está bien eso. No tienes que total, utilizar total. a las personas como un instrumento ah, político. Eso está mal. Eso recordáis está mal. lo que he dicho antes de Alan Wake 1? Cuando sale diciendo que la historia, cuando crea y la intentas cambiar y no tiene nada que ver, se va para abajo, Star Wars, ¿vale? Pues eso. Pues ahí Hostia, Han está. total. intentado, han intentado meter tantos cambios que no tiene la coherencia de lo primero, que no se Pero bueno, sustenta y por eso sale como sale. Las Eso es cosas esto es otro debate. material para otro programa. sí, ya. Cuando vayan a hablar de Star Voy a Wars, me contar invitan otra mi vez. voy a Vale. contar mi voy a Hecho. contar mi curiosidad, que yo creo que es bastante chula. Y es que, como hemos dicho, se hace referencia a Stephen King ya no solamente en la propia trama, sino que se le nombra directamente. Ujú. Y obviamente tuvo que pagar Remedy derechos de autor a Stephen King para poder utilizarlo. ¿Seríais capaces de adivinar, sin buscarlo en Google, cuánto tuvo que pagar Remedy a Stephen King para poder utilizar sus derechos de autor? $1. Hostia, Correcto. Lo sabía. ¿en Lo sabía. serio? Sin verlo, lo sabía. ¿Y Estoy eso? seguro. No sé, Stephen King es la tiene típica la carocenada. Stephen King tiene la costumbre de que cuando alguien quiere hacer algo basado en su obra o hacer alguna referencia, vender sus derechos de autor por $1, porque él está a favor del uso libre del material para crear cosas nuevas. Entonces, él dijo, ¿que queréis crear un videojuego de terror y queréis coger algunas de mis ideas? ¿O queréis expandir alguna de mis ideas? Pues toma, págame $1 y puedes hacerlo. Me parece una actitud maravillosa Qué de bueno, Stephen tío. Qué King, me bueno. parece buenísimo. Es una curiosidad muy bonita, quería traerla para finalizar esta sección. Así que ya sabéis, si en el futuro queréis hablar, a escribir un libro, hacer una serie, a desarrollar un videojuego que tenga algo que ver con alguna obra de Stephen King, que sepáis que os va a costar $1. Qué guay.
Y como el tío no ha escrito de todo, entonces cualquier cosa que hagáis. anda que no ha escrito ni nada. Ya. Y con esto acabamos la sección. Antes de comento una cosa muy Claro, rápida y muy sí. personal, pero yo me obsesioné tanto con Alan Wake que me compré el traje. O sea, lo busqué por internet, no es el mismo traje exactamente. Sí, tengo el traje de Alan Wake. No es Ahora el que mismo me doy traje, cuenta, pero te dejaste el mismo pelo y la misma barba también. dejé el mismo pelo y la misma barba. Tío, me obsesioné tanto que me compré. Tengo ahí la bolsa de cuero que usan en el tal. Hay un fulano en Reddit que buscan todos los objetos reales de Alan Wake, su contrapartida real. Pues la bolsa de cuero, la misma, exacta, el mismo modelo, ¿eh? Lo tengo ahí, que me lo compré de una tienda todo cuero o no sé qué, o solo cuero, una cosa así, existe en Europa, las hace. La linterna, la misma, que es de la marca Maglite, es la misma que usan en el musical, la tengo aquí. Y también, es que, claro, tengo todo el cosplay de Alan Wake y me compré, por supuesto, el revólver. Oh, qué chulo. buen revólver. El mismo, no es exactamente el mismo, porque el revólver que sale en el videojuego es como la parte del arma, es metálico gris y este es como cobre, pero vamos, el mismo modelo es un Colt, no es un Colt, es un Magnum, no sé qué, bueno, no me acuerdo el modelo, pero era 16 milímetros. Y bueno, y tengo todo el cosplay de Alan Wake. Solo te falta el manuscrito que convierte en real lo que escribes. Solo me falta eso, sí, fíjate. Bueno, y me imprimí la lámpara del ángel, el clicker, el interruptor. Claro, es que no hemos hablado ni siquiera de los objetos, ¿no? Es que Claro, son tantas Ya, cosas. es que empezar a hablar de objetos de poder ya. Ya nos podemos pegar aquí demasiadas horas, sí. Al campamento me estoy pensando si llevar el traje. Y la pistola no, que eso en el avión no lo puedo meter. Te iba a decir, llévate el revólver, que es lo que... No lo lleves, no lo lleves porque a lo mejor llevo yo el Inventions, ¿vale? Uy. Pues nada, A lo mejor me entran ganas de usar el revólver, de verdad. Es una réplica, no de verdad, obviamente. Claro, a ver, es de plástico, hay que decirlo. Pues nada, chicos, dejamos a Alan Wake ya por hoy la sección. Por favor. Sí, por favor. Os agradecemos muchísimo que hayáis escuchado nuestro programa. Ahora nos gustaría pediros, por favor, que os suscribáis a este canal, que le deis like a este podcast y que se lo recomendéis a vuestros amigos y conocidos para poder de esta forma seguir creciendo y llegar cada día a más personas. Turnos consecutivos.